son disciplinas que surgen en Europa occidental, que surgen gracias al trabajo de académicos europeos, franceses, británicos, a los cuales hay que sumar también italianos, alemanes, belgas, norteamericanos. Quiero decir con esto que, como tales, estas disciplinas no surgen ni en Egipto ni en el Cercano Oriente. Tratan sobre Egipto y el Cercano Oriente, pero son disciplinas europeas. Esto lo van a ver ustedes en la bibliografía que tenemos en la materia. Prácticamente no hay ningún autor egipcio, ni iraquí, ni iraní, sino fundamentalmente, como veíamos antes, italianos, españoles, franceses, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunas imágenes de las primeras grandes campañas arqueológicas, cuyo objetivo era buscar tesoros para después llevar a los grandes museos en Occidente. Aquí tenemos algunas de las primeras excavaciones llevadas adelante por Layard, también en la década del 40, en lo que es el norte de Irak. Y después tenemos aquí algunas imágenes, por ejemplo, de otros arqueólogos, como Leonard Woolley, junto a Lawrence, o Lawrence de Arabia, un famoso agente británico que consiguió la unificación de las tribus árabes al norte de la península arábiga para que se puedan rebelar frente al Imperio Otomano y así lograr el triunfo británico durante la Primera Guerra Mundial en esta zona tan importante a nivel geoestratégico. Estos mismos personajes no solamente eran agentes británicos de inteligencia, sino que también realizaban estas campañas arqueológicas todavía amateurs, cuyo objetivo principal, repito, era la búsqueda de tesoros. Muy bien, entonces, para repasar, en nuestra materia vamos a estudiar el Antiguo Egipto y el Antiguo Cercano Oriente. Las disciplinas que generan los conocimientos para poder conocer esta historia son fundamentalmente la egiptología y la asiriología. Estas dos disciplinas surgieron a mediados del siglo XIX fundamentalmente en academias europeas, de Europa Occidental, Gran Bretaña, Francia, principalmente. Los grandes hallazgos arqueológicos que permiten después el hallazgo de fuentes escritas y a partir de eso el desciframiento fueron realizados no por arqueólogos de profesión ni tampoco por la gente de la región, sino justamente principalmente por cónsules y agentes de inteligencia británicos y franceses, que se disputaban justamente el dominio de estas regiones. Y el objetivo de estas campañas fundamentalmente era llevar los tesoros a los grandes museos de Europa Occidental. Tanto es así que gran parte de los tesoros de estas antiguas civilizaciones hoy están o en el Museo Británico o en el Museo del Louvre, en París. Ahora bien, metiéndonos ahora un poco más en lo que respecta a los textos que había para esta clase. Traten de buscar en estos textos todas estas cuestiones que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores. Pero sí quiero destacar un punto importante. Lo que plantea Mario Liberani al comienzo del capítulo 1. Él habla de una imagen mítica. ¿Qué quiere decir con esto Mario Liberani? Quiere decir las imágenes, las representaciones que se hacen los investigadores occidentales y fundamentalmente los fundadores de las disciplinas de la egiptología y de la asiriología sobre estas antiguas civilizaciones. Hay algunas imágenes que son muy viejas y muy tradicionales, como la del despotismo oriental. Aquí el peso principal lo tiene la Biblia. Recuerden ustedes justamente el relato de la vida de Moisés y del Éxodo, el faraón como un líder déspota. También tenemos una imagen que tiene que ver con el inmovilismo tecnológico y cultural. Son sociedades iguales a sí mismas, desde la más lejana antigüedad hasta los tiempos más recientes. No tienen evolución, no tienen progreso. Esto es una imagen muy tradicional sobre Egipto y sobre el Cercano Oriente Antiguo. Un tercer punto, y esto se puede ver muy bien en algunos autores griegos, la cuestión de sabiduría oculta y mágica, vinculada fundamentalmente con la astrología.
Y ahora sí, yéndonos más al contexto de la historia contemporánea del siglo XIX, se ha entendido a estas civilizaciones como las primeras en la historia mundial, a partir de las cuales se desarrolla el resto de las sociedades. Tanto es así que incluso los planes de estudio, en particular de Joaquín B. González, colocan esta materia dentro del primer año y ponen como condición que uno tiene que primero estudiar esta materia para después estudiar, por ejemplo, Grecia, Roma, historia medieval. Este ordenamiento de la historia, para algunos algo ya casi natural, sin embargo, responde a un esquema de la historia, generado, repito, a mediados del siglo XIX en las academias de Europa Occidental, en la cual tanto Egipto como el Cercano Oriente son concebidos como la cuna o el alba de la civilización, el comienzo de la historia. Tanto Mario Liberani como Parra Ortiz van a criticar estas imágenes, estas representaciones, porque son, en definitiva, distorsiones de la realidad que, en lugar de responder a la verdadera naturaleza de los hechos, son más bien representaciones que responden a los intereses del momento político, ideológico, de cuando surgieron estas disciplinas que estudian Egipto y el Cercano Oriente Antiguo. Los invito ahora a leer, y si ya lo leyeron, repasen los textos tratando de buscar esto. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué surgen estas disciplinas? ¿Quiénes son los pioneros, tanto en lo que respecta a la arqueología como al desciframiento de los sistemas de escritura? ¿Y cuáles son esas representaciones, esas imágenes fundantes que hoy por hoy, dentro de lo que es el ámbito académico, están prácticamente desechadas? Hoy ya no se trabaja desde ese punto de vista, pero sí puede ser que todavía prevalezcan en el sentido común, en la opinión pública, en los medios de comunicación y sobre todo, como recién veíamos, en los propios planes de estudio, tanto de escuela secundaria, pero incluso de nivel superior. Y muchas veces los propios manuales, también de escuela secundaria, reproducen estos estereotipos que en vez de corresponder a los avances de la disciplina histórica de los últimos años, siguen reproduciendo esquemas que datan de épocas bíblicas. Paro aquí porque ya este video se ha hecho demasiado extenso, pero espero haber aportado algunos elementos para que ustedes ahora sí, acompañados por las guías de lectura y el trabajo con fuentes que van a plantear mis ayudantes, puedan abordar con éxito los contenidos de esta segunda semana de clases. Les mando un abrazo y a trabajar.